El cielo se partió en dos. Un rayo de luz atravesó la niebla espesa y cayó justo en el centro del bosque. No era un rayo común, sino uno lleno de pensamientos, emociones y recuerdos que flotaban como chispas doradas. Pero algo iba mal. En lugar de brillar, temblaban. En lugar de bailar, se apagaban una a una. Muy lejos de allí, en una biblioteca infinita donde los libros susurraban sus propias historias, un hombre cerró de golpe un pesado volumen. Rafa lo sintió antes de verlo. El equilibrio del bosque se estaba rompiendo. Se ajustó la mochila, pasó la mano por sus gafas de explorador y dio un paso al frente. Sabía que no era un viaje cualquiera, sabía que al otro lado le esperaban miedos escondidos, rabietas atrapadas en frascos y recuerdos que pedían ser escuchados. Sabía que el bosque lo necesitaba. Cuando cruzó la entrada, las luces temblorosas empezaron a susurrarle. Eran voces pequeñas, apenas un murmullo. Me siento solo, no puedo con esto. ¿Y si no soy suficiente? Rafa se detuvo. No eran luces, eran pensamientos de niños y niñas que en algún rincón del mundo luchaban con sus emociones. Sacó de su mochila un frasco de tinta dorada y un pincel. Con trazos firmes empezó a dibujar en el aire palabras que flotaban como hojas en el viento. Calma, paciencia, comprensión. Cada una volaba hasta una luz apagada y la encendía de nuevo. El bosque empezó a respirar, las luces recuperaron su brillo, los pensamientos se ordenaron, los recuerdos encontraron su lugar. El equilibrio volvía poco a poco. Rafa sonrió. Sabía que los miedos nunca desaparecen del todo, pero también sabía que con las palabras adecuadas aprenden a bailar en la luz. Ajustó su mochila, miró a su alrededor una última vez y salió del bosque. Sabía que algún día tendría que volver, pero por ahora el mundo volvía a brillar. Hola de nuevo a Ponte a su altura, el podcast donde la educación es la prota de la clase. Hoy tenemos la suerte de contar con alguien que sabe mucho sobre emociones, cerebro y en general sobre los más pequeños. Él es Rafa Guerrero, psicólogo, doctor de educación, experto en TDAH, apego, trauma y autor de más libros de los que probablemente hayas leído este año. Rafa ha trabajado como orientador en colegios, es director de Darwin Psicólogos, da clases en la universidad, participa en medios de comunicación y, por si fuera poco, también con podcast. Hoy vamos a meternos de lleno a hablar sobre apego, realidades de TDAH y también tocaremos su entrevista más reciente sobre el uso de pantallas. Gracias por venir. A ti, Dani, por invitarme. Un placer estar aquí. Vaya melones que tenemos, ¿eh? Sí, madre hay mía. 3 puntitos interesantes y que preocupan bastante. Normal. Y yo creo al final... A mí también me preocupa. Sí, ¿no? Sí. Hacemos bien preocupándonos en buscar soluciones, claro, así que vamos a ello. Claro. Tenemos un lienzo, ¿vale? Sí. Aquí el reto de cada episodio es hacer un cuadro sobre o la entrevista o sobre el cuento, ¿vale? Sí. Yo voy a intentar hacerte un buen recuerdo de la entrevista. Venga. Y tu reto es hacer la portada de ese cuento. Vale. Okay. Así que... qué miedo da un lienzo en blanco, Dani? Esto es... enfrentarnos a la nada para crear algo. Sí, así que tienes pinceles, pintura, mezclamos, agua... Y a por ello. Así que vamos a empezar. Ya no solamente, Dani, es que sea un reto pintar en mi caso, sino que pintar a la vez que hablamos o te cuento cosas, es un súper reto, no sé si voy a ser capaz, ¿eh? Pero relaja. Yo al final esto es como antes cuando estabas con las llamadas telefónicas, al final estabas al lado con el boli haciendo dibujitos, sí. Pues soltamos la mente y relajamos un poquillo. Vamos, ¿vale? Vamos a por ello. Has hecho una entrevista hace poco sobre el uso de esas pantallas y lo que decías es que es imposible reducirlas. O sea, esa abstinencia digital es imposible, que hay que enseñar pues, a tener un término medio y que muchas veces ese exceso es un síntoma de algo un poquito más profundo, ¿vale? ¿Cómo podemos diferenciar entre un exceso, pero simplemente porque está ahí y ya está, es muchas horas, o realmente hay una raíz de un problema?
¿Qué podemos verlo? Yo creo, Dani, que muchas veces tratamos de buscar la tabla, ¿no? La tabla en internet, en los libros que me indiquen, ¿no? Exactamente, bueno, pues cuál es el tiempo máximo que puede estar un niño con una tableta, con dispositivo tecnológico, con la televisión, ¿no? Que yo siempre digo, ojo, que la televisión también es un dispositivo tecnológico, ¿no? Que también es tecnología. Lo que pasa es que está mucho más normalizada, ¿no? Y la hemos vivido desde que nosotros somos pequeños. Pero esa tabla no existe. Lo que sí que es importante es pues que el tiempo que dedicamos a las pantallas, pues sobre todo tú que estás en infantil, ¿no? Que aquí podríamos, no lo mismo un adolescente que ya le meten mucha carga en el colegio y en el instituto, con esa parte académica a través de las pantallas, a través de los libros de textos digitales, ¿no? Que tus niños de 4 años. No es lo mismo, ¿no? Pero sí que es importante tener en cuenta, bueno, pues todo esto, ¿no? Que no es lo mismo una familia que otra, que no es lo mismo una edad que otra, y que no son lo mismo los recursos que hay en una familia, los recursos que hay en otra. Pero en la etapa infantil, por lo menos, es que esto tiene que ser anecdótico. Es decir, lo tecnológico tiene que ser anecdótico, pero no es porque lo diga yo, es porque la naturaleza del ser humano es, pues esto, es el vínculo, ¿no? No es lo mismo hacer este podcast, tú en tu ordenador y yo en el mío, y bueno, pues sí, nos comunicamos y vale, a que estemos aquí juntos, a que nos conozcamos, a que charlemos, a que nos miremos a los ojos y a que, bueno, pues que generemos ese vínculo, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece muy importante tener en cuenta esas características. Es verdad que, claro, pues cuando esta entrevista me la hacen, abstinencia digital, bueno, pues en un mundo donde lo digital está normalizado, y pretender, abstinencia es cero. Eso es. Claro, muy poquito, cero. O sea, abstinencia es cero. Bueno, pues es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Y bueno, pues la tecnología está aquí, nos aporta muchas cosas positivas, también tiene la otra cara que son los riesgos, ¿no? Dichoso Instagram, dichoso TikTok, vale, fenomenal. Pero la tecnología nos aporta muchas cosas positivas. De hecho, bueno, pues todos los que estén viendo este podcast, los que lo estén escuchando, pues lo pueden hacer gracias a la tecnología, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues consiste en eso, ¿no? En saber cuáles son los pros y los contras. No consiste en que nuestros niños estén completamente enganchados a ellos y que esto suponga una adicción, porque eso evidentemente supone un problema. Claro. Pero pretender que esto sea 0, 0, 0, yo no digo que no haya familias que lo consigan porque están muy convencidos y es súper respetable. Pero es difícil y además es que no es necesario. Y esas familias tienen un entorno. Claro. Y ese entorno seguramente consuma algo. Claro. O sea, al final llega. Vale, si ya se presenta ese exceso en casa, ¿cómo pueden las familias, en este caso, empezar a reeducar en ese uso más equilibrado? Pues sobre todo, Dani, partiendo de la conciencia. O sea, tú tienes que ser consciente de qué es lo que está pasando, ¿no? Y a lo mejor la mayoría de las ocasiones nos encontramos con que en el cole nos han dicho bueno, pues que el niño está más alterado de lo normal, que ha empujado cuando nunca empujaba, que está más nervioso, que no se centra en las distintas tareas, o que quiere estar un poco más a su rollo, ¿no? Entonces, bueno, esos son síntomas, esos son, digamos, desembocaduras donde, bueno, pues nos llama la atención, ¿no? Esto es como ver el humo, ¿no? Cuando vemos humo, seguramente no sepamos qué está pasando, si está controlado, si lo sabemos, si no lo sabemos, pero sabemos que algo está ocurriendo. Entonces hay que llegar a la raíz del problema. Y a veces lo que nos encontramos ahí, bueno, pues a veces niños que no tienen normas ni límites, niños que deciden constantemente lo que quieren y lo que no quieren hacer en sus casas, y en otras ocasiones nos encontramos con circunstancias como puede ser un uso excesivo de los dispositivos, ¿no? Y ya no solamente es el tiempo, Dani, que dedican al dispositivo, es el tiempo que no estás con tu mamá, que no estás con tu papá, que no estás con tus amigos, eso es contacto humano, que no estás jugando al fútbol, que no estás no sé, jugando al escondite, lo que sea, ¿no? Eso es. Pero todo parte de la conciencia, de que yo me dé cuenta que algo está pasando, a lo mejor no sé qué está pasando, pero a mi hijo le pasa algo, mi hijo está enfadado, ha bajado, cuando hablamos de los mayores, ¿no? Un bajo rendimiento académico, en el cual me dicen, oye, ¿está pasando algo en casa? Bueno, pues a veces nos encontramos ese tipo de circunstancias. En adolescentes será más difícil, pero si tú ya le das en primaria, que les están dando el teléfono también, 10 años, 11 años, empiezan con
Con el Al menos teléfono. en el colegio Bueno, sí que ya tienen TikTok y demás, 10, 9, 10. Sí, el regalo estrella de la comunión ya sabes que es, Es el móvil. Que es el móvil. Entonces, ¿Cómo empezarías a trabajar ese buen uso desde casa? ¿Qué normas o límites o...? A ver, date cuenta, Dani, que al final esto es un recurso que estamos diciendo que es fantástico, que es estupendo, que tiene muchas posibilidades, que nos facilita la vida, que permite ocio, que permite distracción y permite muchas cosas, ¿no? Y eso en determinados momentos del día puede estar bien. Vale. Pero también es verdad que, bueno, que tiene su parte negativa. Entonces, yo creo que tiene que haber un acompañamiento de mamá, papá, maestros, los profesores, es decir, los adultos que estamos alrededor de este adolescente, ¿no? Sí. Continuando con la pregunta que tú dices, ha tenido que haber un entrenamiento en todo esto. Es decir, esto es como si cogemos un coche, se lo damos al que acaba de cumplir 18 años y le decimos, bueno, ahí vas aprendiendo por ensayo y error, ¿no? Bueno, pues no se trata de eso. Se trata de irle acompañando y de irle enseñando, igual que les enseñamos a nuestros hijos a hacer sus camas y les enseñamos a nuestros hijos a poner y a quitar la mesa y les enseñamos a recoger su cuarto y tenerlo ordenado o hacer la mochila para ir al fútbol. Bueno, pues también habrá que enseñarles a cómo uno se gestiona en un mar tan ilimitado, con tantos beneficios y también con tantos peligros como es Internet y como es el uso de los dispositivos tecnológicos. Y ese previo de comunicación, de confianza. Claro. Todo parte de la confianza. Porque a favor o en contra de estas aplicaciones de uso parental, que a ti como familia te dice el registro, dónde ha estado, el historial. Bueno, yo creo que es una línea muy delgada, ¿no? Porque al final, bueno, pues nuestros niños y nuestros adolescentes pues tienen esa privacidad. Vale. Y en ocasiones, bueno, pues estamos vulnerando esa privacidad por nuestros propios miedos, ¿no? Claro. Esto no quiere decir que no haya que hacerlo bajo ningún concepto, ¿no? Pero a veces esto sí que puede ser síntoma, Dani, de, bueno, se ha roto la confianza, me da tanto miedo que mi hijo se meta en algún problema que necesito controlarle, lo sepa él o no lo sepa él. Bueno, sé que hay situaciones que son muy, muy delicadas y que son muy, muy graves y donde, bueno, no nos queda otra que tener este seguimiento, ¿no? Claro. Pero bueno, lo ideal sería que hubiera una buena gestión, que hubiera confianza, sabiendo que hay un porcentaje de la vida de nuestros hijos adolescentes que es suya. Eso y que, es. bueno, pues igual que mi mujer, mi marido, mi amigo, mi compañero, pues me llevo muy bien con él y nos contamos muchas cosas, pero solamente no te cuente el 100% o a lo mejor ahora no te quiere contar algo, ya te lo contará más adelante y eso es respetable, pues con nuestros hijos también pasa lo mismo, ¿no? Y que si hay miedos al final, cuando tú le das el móvil, también por algo es. Hay un trabajo previo al móvil que hay que hacer antes de dártelo. Claro. Desde los centros, ¿qué podemos hacer nosotros desde los colegios? Así que se dan charlas y del uso y demás. Sí que ahora es verdad que a nivel de centros hubo como un boom tecnológico donde se premian mucho los centros con tabletas y demás, de nada de libros, solo trabajamos con iPad. Claro. Y ahora sí que se está volviendo a tener esa conciencia de dónde está la escritura, dónde está esa escritura, esa lectura, ese papel. Sí. O sea, sí que se está dando como un pasito atrás y volviendo otra vez. Pero, ¿qué hacemos? Porque es un caos. O sea, entre que te dicen que sí, entre que no, pero claro, quiero más alumnos, entonces hay tablet, lo ves como innovador, es negocio. Claro, es que venimos de unos años atrás donde lo innovador, lo potente y lo molón era que, fíjate, es que yo llevo a mi hijo a este colegio porque, fíjate, están a la última, ¿no? En la última tecnología, de lo más potente, todas las clases ya son en formato digital, bueno, al principio las pizarras digitales, luego ahora los libros de texto digitales, los ordenadores, ya mi hijo tiene que llevar, tiene que llevar al colegio un ordenador, todos los deberes es digital. Bueno, pues esto es un extremo, evidentemente, donde ha habido un intento y han conseguido, ¿no? Desde la industria tecnológica, bueno, pues vender su producto, lo cual es legítimo, ¿no? Es decir, no es nada ilegal, ¿no? Efectivamente. Y ya está, y lo han conseguido, ¿no? Han conseguido vender mucha tecnología que es muy cara y, bueno, pues bajo varios lemas, pero uno de ellos es el de nuestros niños son nativos digitales, ¿no? El concepto de Mark Prensky que se puso de moda hace un par de décadas y que todos hemos comprado, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que llega un momento en el cual ya lo que compramos a lo mejor ya no lo seguimos en esa línea de, bueno, pues mira, es que no somos nativos digitales, o somos nativos vinculares, ¿no? Venimos con la predisposición para vincularnos, para relacionarnos, para estar en contacto y repito que esto no implica que
tengamos que demonizar los dispositivos y esto no implica que no podamos ver una película en familia y esto no implica que tu hijo pueda estar un ratito jugando a un juego muy chulo, muy divertido, que le hace mucha gracia, o jugar al FIFA en la Play. Fenomenal, estupendo. Pero que esa no sea, Dani, ni lo único ni que sea la norma. Ni que sea la norma. Entonces, bueno, pues ver una película en familia no es lo mismo que el niño vea una película solo, ¿no? O una detrás de otra. Claro. No es lo mismo que yo enchufe a mi hijo para que yo pueda, puntos suspensivos, a que vamos a utilizar la televisión, vamos a utilizar el dispositivo tecnológico, sí, o para vamos a ir jugar al cine, juntos, o vamos a coger el iPad porque vamos a hacer un juego juntos, o porque vamos a ver un vídeo muy divertido, o vamos a ver las fotos del viaje en los picos de Europa. Sí, que sea un complemento más de la familia, pero no que te aísle. Claro, que sea algo, Dani, que aporte, no que sea algo que aparte, porque claro, en el momento en que yo tengo que dejar a mi hijo enchufado a un dispositivo porque quiero hablar con mi pareja o porque quiero cenar tranquilo con mi pareja, ya no solamente es que le esté enchufando, sino que le estoy impidiendo, bueno, tener contacto con lo que está comiendo, tener contacto con su mamá, con su papá, con sus hermanos, de lo que estamos hablando, o tolerar la espera, porque ha llegado la camarera, nos ha pedido que queremos comer, y claro, esto tarda un poco, no es inmediato, ¿no? En infantil se nota mucho esa espera y esa paciencia, y va asociada, de hecho, al nivel de aprendizaje que hay. Yo trabajo en una escuela donde la pedagogía que se emplea es Montessori, ¿vale? Guay. Yo con niños de 5 años he llegado a trabajar las multiplicaciones. Wow. Cada año tengo que trabajar menos cosas. Claro. Porque no puedo. No están listos porque no hay esa predisposición de esas cosas básicas de paciencia, de espera, de querer volver a intentarlo. O sea, sí. Que estamos perjudicados. Pero bueno, o sea, me quedo con ese mensaje de que sea un complemento. Me gusta lo de que aporte y que no aparte. Eso también es importante. Que sea un complemento y repito, Dani, que no hay que demonizar los dispositivos tecnológicos, que todos los usamos. Totalmente de acuerdo. Pero no es lo mismo que los usemos mucho a los que usemos poco, y luego en ese poco tiempo que los usamos o mucho, ¿con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Y que si prohibimos, ya sea lo que sea, cuando tengan acceso, va a ser mucho más bestia lo que van a querer consumirlo. Seguro. O sea, tenemos que educarles desde chiquitillos el equilibrio. Necesitamos equilibrio siempre. Vamos a pasar de tema totalmente y vamos con el TDAH. ¿Vale? Vamos con el TDAH. Tema importante y tema que tiene muchos mitos. Mucho. Vale, pero antes de empezar, ¿vale? Para intentar simplificarlo, que es complejo. Te estoy escuchando a la vez que estoy aquí pintando, que esto es súper complejo, ¿eh? Dividimos cerebro, ¿vale? ¿Cómo explicas de una manera sencilla qué es? ¿Qué es esto del TDAH? Vale, el TDAH, Dani, es un trastorno, ¿vale? Lo cual implica un impacto en tu día a día, en tu ámbito social, en tu ámbito emocional, familiar, escolar. Y lo que nos encontramos en la raíz del TDAH, y me parece muy importante que hablemos de la raíz del TDAH y no solo de los síntomas, lo que nos encontramos en la raíz del TDAH es un enlentecimiento en tu desarrollo cerebral. Es decir, las personas con TDAH, hablo de personas porque puede que sea un niño de 7 años, pero también puede ser un adolescente o puede ser un adulto que está diagnosticado de TDAH, la raíz, o sea, lo que les une, porque luego va a haber muchísimas cosas que les van a separar a toda la población, digamos, de personas con TDAH, lo que les une es un enlentecimiento en el desarrollo cerebral. Fíjate, Dani, que esto va en contra de lo que generalmente se piensa, que pensamos que los niños con TDAH tienen un motor en el cerebro que van a 1000. No van a 1000. Todo lo contrario, van mucho más lentos. Lo que pasa que, como la última parte del cerebro que se desarrolla es la corteza prefrontal, que es la parte, como bien sabes, que se encarga de la gestión del control de los impulsos, de la concentración, de planificar, es decir, todo lo que es ejecutivo y todo lo que nos distingue del resto de las especies, ¿no? La parte más humana, como lo último que se desarrolla es la corteza prefrontal, esa es la parte que estamos diciendo, ¿no? que es la gestión, la que se encarga de gestionar. Al tener yo un desarrollo cerebral mucho más limitado, mi cerebro
mi cerebro ejecutivo no se puede hacer cargo de mis impulsos, mis emociones, lo que pienso, y por lo tanto están haciendo 50.000 cosas, pero su cerebro no va a 50.000. Ya. Su cerebro va mucho más lento. Entonces es un problema de filtro, es un problema de parar, es un problema de gestionar. Nuestros niños con TDAH hacen algo y a los pocos segundos o pocos minutos se dan cuenta de que han cometido un error, porque no son capaces de parar. Entonces por eso te decía que me parece importante que no nos quedemos solamente en los síntomas, en la raíz, sino que vayamos a la raíz del problema. Y me preocupa, aprovecho también para decirlo aquí en tu podcast, que me preocupa mucho que si mamás, papás, es decir, las familias, los maestros y nosotros como profesionales de la salud mental nos estamos centrando solamente en los síntomas, que es lo que está sucediendo, el problema es el sobrediagnóstico que tenemos hoy en día de TDAH. Porque claro, si tú solamente te centras, elaboras un cuestionario, que los hay elaborados estandarizados, y lo único que haces es preguntar por, oye, tu hijo, tu alumno es inatento, le cuesta concentrarse, le cuesta controlar los impulsos, es movido, es inquieto, eso le genera dificultades a nivel familiar, a nivel social, pues va a haber muchas familias y muchos profesores que te digan, sí, con Juan sí, con María también, y con Perico también, ¿vale? Ahora, que tenga esos síntomas, y digo síntomas entre comillas, no quiere decir que esto sea un caso sí o sí de TDAH. Porque, claro, si yo te preguntara cómo son tus alumnos de 4 años, seguro que me dices... Entran dentro de estos eso, mismos síntomas, ¿no? Entonces confundimos TDAH con apegos inseguros, confundimos TDAH con abuso sexual, confundimos TDAH con dificultades cognitivas o con discapacidad intelectual, y ojo, que confundimos TDAH con la infancia. Es decir, por supuesto, un niño... Mucho ese último aspecto. Un niño que es muy movido, que es muy inquieto, bueno, se puede ver a muchas cosas. Y a lo mejor esto incluso, Dani, se debe a que la estructuración que hemos hecho en casa, en nuestra familia, no es suficientemente buena. Es un niño que no está siendo visto, es un niño que no tiene normas ni tiene límites, que hace lo que quiere, que está mucho tiempo solo, que nadie le hace caso, que nadie juega con él. Y eso lleva al niño, de una manera inconsciente, evidentemente, y automática, a decir, ahora os vais a enterar. Claro, o sea, llamar la atención. Quiero llamar la atención. Eso es, claro. Pero que nos han enseñado claro, a ti en magisterio y a mí en psicología, ¿qué tenemos que hacer cada vez que un niño llama la atención? No hacerle caso. Eso es. Claro, y eso es lo que nos han enseñado, ¿eh? Sí, totalmente. Claro. De decir, obviar los comportamientos que no nos gustan y potenciar los que sí. Eso es. O sea, te reeduco de esa manera. Sí, yo en la Facultad de Psicología, que bueno, pues yo acabo hace bastantes más años que tú, ¿no? A nosotros lo que nos enseñaron en la Facultad de Psicología, yo hice la licenciatura, yo acabo en 2005, lo que nos enseñaron en esencia, oye, tío, ¿cómo dibujas, no? ¡Ostras! Luego valoramos. No te asomes. A nosotros lo que nos enseñaron es, 1, el síntoma es nuestro enemigo, hay que quitarte el síntoma. El paciente que viene con insomnio, le tienes que quitar el insomnio. El paciente que viene con ansiedad, le tienes que quitar la ansiedad. El niño que está llamando la atención, le tienes que modificar la conducta para que deje de llamar la atención. Sí, totalmente. Ojo, yo tenía una asignatura que era modificación de la conducta. O sea, se me ponen los pelos de punta. Qué guay. Modificación de la... Sí. No, a mí no me parece nada guay. Suena por eso, o sea, no. Digo que suena muy actual, ¿sabes? Sí, ostras, muy bien. Muy chungo. Sí, muy chungo. sí, por eso. Entonces, modificar la conducta. Lo que hay que hacer con un niño que está en plena rabieta es extinguir su conducta para que no lo vuelva a hacer más. Es decir, Tal cual. le tratamos como si fuera una paloma, Tal como cual, si fuera una tal cual, rata, tal cual, ¿no? tal cual. Del laboratorio de Skinner o de Watson. O sea, la suerte es que precisamente ahora hay más conciencia sobre eso. Claro. Y de hecho, claro. O sea, ahora cuando alguien tiene una rabieta le permitimos abrazarle. Eso es. Que es algo importante. O sea, sí que estamos yendo a otras raíces y estamos teniendo otra conciencia de cómo resolver estas cosas. Sí. El tema del TDAH, o sea, es un trastorno. Dicen que Es un trastorno, desde luego. Pero... a ver, no es que lo diga yo, lo dice el DSM-5, ¿no? Que por eso. Es la Biblia psiquiátrica. Por eso, o sea, cómo hay una diferencia también entre este trastorno en niños y en niñas. Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo es esa diferencia? O sea, yo siempre tengo... Yo mi concepto, ¿vale? Sí. Yo te digo lo que yo sé, ¿vale? Y bueno, dame más luz. Porque yo creo que necesitamos mucho. Es así. En cuanto a TDAH en niños, siempre va asociado lo que a mí siempre me explican con
esa sobreexcitación motora. Eso es. ¿Vale? A nivel motor, mucho movimiento, poca concentración, poca capacidad de frustración. Eso es. Y en niñas no existe ese nerviosismo motor porque es más mental. O sea, es como inatención, ¿no? Eso es. Perfecto. ¿Sí? Es que eres un crack. No, gracias a lo que vosotros transmitís. Sí. Entonces, claro, ¿cómo en un niño, vale, entonces es como muy fácil detectarlo? ¿Cómo lo detecto en una niña? Qué buena pregunta, fantástica, porque fíjate, lo has escrito muy bien. Los niños con TDAH niños varones, ¿vale? Vale. Tienden a tener unos síntomas más externalizantes, es decir, más observables. Es que este niño no para quieto, es que es súper movido, es que es hiperactivo. Fíjate, es que no para, ¿no? Vale. Es mucho más evidente, pero en el caso de las niñas nos encontramos con esto lo contrario, que tienen síntomas internalizantes, es decir, síntomas no observables. Es una niña que está en clase, sí, que te está mirando, sí, que seguramente te esté asintiendo y tú estás diciendo, oye, fíjate, Sara, está súper atenta, pero no está súper atenta, está en sus cosas. Está desconectada. Pues al final, respuesta pensando, mecánica de claro, sí, pero... Y entonces te está sintiendo, Sara está así, sí, pero no se está enterando de lo que tú le estás contando. Vale. Entonces, es así. Nos encontramos con niños con síntomas que son observables y niñas, esto es una generalización, por supuesto, ¿vale? Sí. Niñas que tienen síntomas internalizantes y eso hace que sea menos observable. Por eso nos encontramos con que el TDAH de subtipo hiperactivo e impulsivo está sobrediagnosticado, porque claro, cualquier cosa que se mueve es TDAH. De repente vemos una lagartija aquí y decimos, anda, mira, Dani, se está moviendo. ¿Tendrá TDAH la lagartija? Sí. ¿No? Y luego, en el caso de las niñas que tienen más ese subtipo inatento, es decir, no observable, se nos pasan. Y entonces hay una niña, Sara, que ahora la tienes tú con 4 años, que no te llama la atención porque es una niña que tú dices, ¡jo, qué buena es! Muy buena estudiante. Y además, como ejecutivamente hablando, las niñas son más maduras que los niños, sí, resulta que va pasando, pasa a primaria lo saca adelante, pim pum pam, y cuando llega a segundo de la ESO o a tercero de la ESO, de repente decimos, ¿qué narices está pasando con Sara? Que ha suspendido 6 asignaturas. Bueno, pues porque ha sido mucho más difícil detectar el TDAH. ¿Qué hacemos desde el centro? O sea, desde el centro ese movimiento sí que es verdad que yo, bueno, indagando con chavales que he tenido, sí que hay maneras de trabajar ese exceso de movimiento con, en vez de una silla, un balón, o en las patas hay gomas para poder como liberar esa parte. Pero en caso de niñas, de decir, es una niña que, pues eso, que saca matrículas, que se le da bien el curso, que tal, no sé qué, pero de repente pues se diagnostica con TDAH. ¿Qué hago? ¿Cómo adapto? Pues, ¿Adapto o no adapto? O sea, si en momentos, claro, a nivel de primaria. Claro. Dices, si se presenta más en la siguiente etapa, pero estamos en primaria, se diagnostica. Sí. ¿Lo dejo de momento sin hacer nada? ¿Lo dejo ahí de...? Lo que... Amigo, me estoy poniendo, lo que deberíamos hacer, en primer lugar, desde los centros educativos, es conocer. Es conocer que hay un trastorno que se llama TDAH, sí, que es un trastorno súper complejo, que implica que hablamos de un 5 o 7% de la población infanto-juvenil que tiene este trastorno, y sobre todo que los maestros, que los jefes de estudios y que dirección entiendan realmente lo que es el TDAH. ¿Para qué? Primero, para poder detectarlo, y en segundo lugar, para que una vez que detectemos a este alumno con TDAH, bueno, que se sienta atendido, que se sienta acogido, que no se sienta juzgado, porque si tú hablas con niños y adolescentes con TDAH, te van a decir que están todo el día castigados, que todo el día todo el mundo les castiga, les señala, les dice, ¿no? Sí. Y bueno, por eso digo que hay que acogerles, hay que mirarles incondicionalmente, hay que entender que no es que no quieran sacar el cuaderno, sino que es que realmente no pueden. Entonces, desde los centros educativos tiene que haber mucha formación para que podáis detectar mejor, porque vosotros tenéis mayor facilidad para detectar un TDAH versus un papá, una mamá. Tenéis mucha más facilidad. Entonces, bueno, es detectarles. Y una vez que estén detectados, que ya estén diagnosticados, vamos a acompañarles. Vale. O sea, es principal al menos que sepan que estamos aquí y vamos a atender en el momento que se presente la dificultad. Eso es. Y luego cada caso, pues como sabes, Dani, es un mundo. Es un mundo. Aunque tengamos 2 niños diagnosticados de TDAH,
tienen maneras de funcionar diferentes. ¿Por qué? Porque uno es Pedro y otra es Juana, con lo cual la historia de Pedro y de Juana son muy diferentes, aunque tengan el mismo diagnóstico. Los manuales no funcionan. Eso es así. Al final también las familias muchas veces se sienten pues, muy, muy perdidas y con gran frustración. ¿Qué mensaje les lanzas a las casas? Bueno, pues que criar es chungo, que acompañar a un niño es muy difícil, que tenemos muchas, esto es metafórico, ¿no? Muchas aplicaciones cerebrales que no son efectivas, que no son respetuosas y que ya no sirven, ¿no? Que el castigo no sirve, que chantajear a los niños tampoco sirve, que condicionarles, premiarles, amenazarles, bueno, pues ni sirve ni es respetuoso. Pero claro, todo eso, Dani, lo tenemos que desinstalar, porque todos lo hacemos, unos en mayor proporción y otros en menor proporción, pero es que cuando éramos pequeños así es como nos han tratado nuestros padres y nuestros maestros, y así es como estaba configurada la sociedad. ¿Qué ocurre? Que hoy en día, bueno, pues cada vez somos más conscientes de, bueno, pues que hay otras alternativas, que son más efectivas, que son más saludables, que acompañan más y mejor al menor, y que nuestros hijos van a crecer de manera más saludable y con más recursos. Entonces, bueno, es muy difícil, es tremendamente difícil, pero por eso es importante que ante el mayor reto de nuestra vida, que es acompañar y criar a nuestros hijos, pues nos tenemos que formar y tenemos que leer y tenemos que ir a conferencias y tenemos que ir a jornadas y tenemos que hablar con nuestras parejas y llegar a acuerdos. Oye, mira, ha pasado esto, pues lo hemos hecho de esta manera, pues no lo hemos hecho del todo bien, vale, bien. ¿Qué hacemos para la siguiente? Es decir, hablar con tu pareja, hablar con tu tribu de adultos, me parece que es fundamental. Aparte, por supuesto, de que hablemos con nuestros hijos, ¿no? Sí. Pero eso es muy importante. Y luego hay casos donde es imprescindible acudir a un profesional, ¿no? Acudir a alguien que te guíe y alguien que pueda trabajar o que pueda sanar contigo las dificultades, las carencias, los traumas o los conflictos que tú has tenido en tu infancia. Y ojo, que alguien puede estar pensando, claro, pues este tipo que es psicoterapeuta, ¿qué va a decir? Bueno, pues que yo soy el primero que tengo mi psicoterapeuta, porque la vida es chunga y porque hay mucho estrés, hay muchas dificultades, hay muchos conflictos, y porque yo también necesito esa válvula, ¿no? de salida, y necesito sanar muchas cosas para no perpetuar determinadas acciones, traumas con nuestros hijos, ¿no? Al final también es aceptar el pedir ayuda. Claro. Que eso tampoco se nos ha enseñado. Claro. A estas generaciones se les está enseñando, pero a la nuestra no. Claro. No nos ha enseñado nunca a pedir ayuda, y que, sobre todo el concepto de en el momento que tienes un hijo, ya lo sabes todo. O sea, de repente nace y tienes el carné de padre. No, o sea, no tener esa vergüenza a decir, pues es que estoy perdido. Eso es. Vamos a échame un cable. Eso es. Y que no todo, Dani, es instintivo, que no todo es instinto, que no todo sale natural y que estamos diseñados y predispuestos a que todo salga fenomenal solamente en base a los instintos. Los instintos están muy bien, pero que también hay muchas cosas que hay que moldear y hay que saber frenar, hay que gestionar y hay que dejar para después. No, y ahí, mira, te relaciono yo con las redes sociales, que también ese es un punto que hace mucho daño. Hay mucha desinformación que nos creemos simplemente porque está en una plataforma. Eso es. Que hay que buscar buenas fuentes y buena información de calidad. Sí, eso seguro. Que eso hay que siempre poner en duda lo que estamos viendo y escuchando. Hay que ser críticos. Sí. Y luego, sobre todo, tienes que conectar. Pues claro, hoy en día, pues eso, como decías, ¿no? A través de las redes sociales nos encontramos con una sobreinformación que es brutal. Sí. Hay mucha información y además con un abanico que, mira, que estamos pintando, con una paleta de todos los colores que te puedas imaginar y las mezclas que puedas hacer. Es que existe todo. En redes sociales, en Google y en Internet existe todo lo que quieras encontrar, lo vas a encontrar. Te costará más o menos, pero existe. Entonces, bueno, tiene que ser algo que tú sintonices, que tú conectes. ¿Cuántas mamás y cuántos papás a ti también te habrá pasado, Dani? Con el famoso método Estivil, ¿no? Entonces, claro, el manual decía que había que dejarlo llorar y yo lo pasaba fatal y yo no quería, pero claro, es que el manual decía que no consiste en lo que dice el doctor Estivil, no consiste en lo que dice Álvaro Bilbao, ni consiste en lo que dice Rafa Guerrero, consiste en que conectes con tu hijo y que trates de
de entender lo que necesita. Que a veces estamos tan pendientes del manual, estamos tan pendientes de los 3 pasos que me ha dicho Rafa Guerrero que tengo que hacer cuando... No, olvídate, que es más importante que conectes con él, que es más importante que le acompañes, que se sienta visto, que te olvides de todo menos de tu hijo, ¿no? O sea, pon todo en modo avión menos a tu hijo y trata de conectar con él y darle lo que necesita. No digo lo que te pide ni lo que desea, que eso es otro cantar. Lo que necesita. ¿Necesita que le calmes? Ahí estamos. ¿Necesita que estés con él? Pues ahí estamos, ya está. Y nos tumbamos en el suelo, en el supermercado, donde estemos, porque ahora mismo te necesita. Eso es. El resto no importa. Eso es. Muy bien. En el momento volviendo al tema del TDAH, ¿en qué momento nos tenemos que preocupar? ¿En qué momento porque, y esto es importante al final porque yo me lo encuentro en infantil mucho. Sí. Mucho, como has dicho al principio, es simplemente infancia, forma parte de un desarrollo totalmente esperado, pero ¿en qué momento tiene que llamarnos la atención? Que yo creo que también es un mensaje importante a las familias de calma, hasta aquí. Cuando veamos que hay sufrimiento, en primer lugar, y en un segundo momento cuando veamos que hay síntomas. ¿No? Pero repito, es que esos síntomas tienen que ser reinterpretados. Que a mí no me preocupa que un niño de 4 años, alguno de tus niños de tu aula, no se concentre. Porque es lo sano, lo normal, lo natural en esa edad. Y por lo tanto, pues tendremos que seguir trabajando, tendremos que seguir estimulándoles y potenciando su cerebro para que el día de mañana es pues a partir de los 6-7 años, a partir de primaria. Eso no implica que sea una capacidad de concentración de la leche, ¿no? Y menos con toda la sobreestimulación que tenemos y la inmediatez y el estrés, ¿no? Pero que sí que haya algunos momentos donde este chiquitín de 6-7 años se pueda concentrar. Claro. Y hablamos de concentración y hablamos de otras funciones ejecutivas, ¿no? Pero cuando hay que saber qué es lo normal y qué es lo patológico según la edad y según también la circunstancia, ¿no? Que a veces es como, es que estoy muy preocupada porque fíjate, es que mi hija es tremendamente egoísta o tiene muchas rabietas. Bueno, a ver, ¿qué edad tiene tu hija? Pues que tiene 3 años. Bueno, pues es que eso es lo que toca. Eso es. Y eso es normal. Y si estamos informados, pues me puedo quedar más tranquila, más tranquilo, porque sé que esto es lo normal, esto es lo que toca. Que a veces los síntomas, las dificultades, los conflictos, pues por nuestro desconocimiento, pues nos desregulan y nos ponemos nerviosos y es normal. Y agotar estrategias antes de tirar a otra cosa. Eso es. Por ejemplo, siempre, no sé si es un mensaje positivo, ahora me dices. En mi caso, para tranquilizar a las familias, lo que siempre les digo es, si durante todo el día estuviera de los nervios, vale, pero tiene momentos donde se concentra. Entonces eso me dice que es capaz de hacerlo, solo que todavía no sabe arrastrarlo al resto del día. Perfecto. Pero tiene momentos. Me encanta. O sea, eso sería un mensaje positivo de cara a las familias, ¿no? Es decir, y sobre todo de cara también a profes, que a lo mejor también estemos un poquillo perdidos, de decir, si tú ves a un alumno que por mucho que te bombardee la idea de hay algo más, si durante todo el día es capaz de concentrarse en contar los Pokémon que tiene en su estuche, perfecto. Eso ¿no? O sea, eso sería algo que nos diría, bueno, a lo mejor no es tanto, sino que hay que potenciar más la concentración con X. Eso es. O fíjate, Dani, que es un problema del ambiente, es un problema de motivación. ¿Cuántas veces los papás nos dicen, claro, pues es que fíjate, con matemáticas y con las asignaturas del colegio no, pero oye, lo que tiene que ver luego con los cromos, lo que tiene que ver luego con memorizarse todos los equipos de la liga y los jugadores, se lo sabe perfectamente, se lo sabe solo lo que le interesa. Digo, claro, normal, porque para que tú te aprendas o para que tú tengas un buen rendimiento ejecutivo en algo que no te motiva, necesitas tener un buen desarrollo de la corteza frontal, necesitas tener una aplicación cerebral que se llama automotivación. Es decir, no estoy motivado extrínsecamente, pero es algo que tengo que hacer. Claro. Pues hombre, yo no me levanto por la mañana y digo, ojo, lo que más me apetece es poner lavadoras, seguro. Pero hay que hacerlo. Y entonces tiro de automotivación y digo, pues ya está, estoy aquí tirado para adelante. Venga, después de poner la lavadora me tomaré un café tranquilamente. Venga, estupendo. Eso es automotivación, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que has dicho es importante, ¿no? Que los papás entiendan, pues qué es lo normal, qué es lo no normal, para que se sientan los chiquitines calme un poco el ambiente de casa, claro, sobre todo el decir, vale, venga, vamos por buen camino. Que no es la expectativa que tenemos en nosotros como padres, ¿no? Es que yo quiero que haga... Vale, pero es si tiene esa capacidad o no. Yo a los papás les digo, esto es como si un día me decís, no, es que mi hijo en salto de altura ha saltado 1 metro.
Vale, fenomenal. Quiere decir que si no ha hecho trampas, ya ha sido todo cristalino, Ajá. que él tiene la capacidad de saltar 1 metro. Y luego al día siguiente, Rafa, es que no soy capaz ni siquiera de saltar 30 centímetros. Bueno, seguramente no es un problema del niño, porque el niño ya ha sido capaz de saltar 1 metro. Ya, pero ahora no salta 30 centímetros. Vale. Seguramente es un problema de motivación, ¿no? que es un problema situacional. O sea, ha pasado algo, porque él ha sido capaz de saltar 1 metro. Sí, Con ya lo lo cual, ha hecho. si lo ha hecho a él, es que tiene esa capacidad. Pues Claro. esto es lo mismo que lo de los cromos y lo de los estudios. Bueno, pues Claro. muchas veces les damos a los niños, ¿no?, como que fueran capaces de llevar todo el control, de poder gestionarse, de poder calmarse, y le estamos dando unos poderes que realmente no tienen, ¿no? Claro. Que tendrán en el futuro. Pero si ha sido capaz de saltar 1 metro, es que puede saltar 1 metro. Qué bueno. Y eso me lleva a lo último sobre el tema de los fármacos. Guau, ¿Vale? El eso es tema otro de... Ya, el tema... Ya. Pero Y encima, importante, importante. Claro, a ver, es algo Dispara. que en ámbito educativo a mí se me escapa, porque son decisiones al final personales o Sí. decisiones de otros departamentos, ¿vale? Sí. Que acompañan. Para mí, yo tengo muchas dudas con eso, porque al final yo soy muy pro de la estrategia, del trabajo personal, de la adaptación de, pues eso, del entorno, del currículum, de las actividades, me adapto a tus necesidades y tu forma de enfrentarte al mundo antes de darte una pastilla que te autorregule. Pero hay casos que sea positivo esa pastilla, es necesaria o... Claro. no sé. El problema de todo esto, Dani, es que estamos generalizando. Y estamos hablando de un hipotético, de Totalmente, un niño sí. que tiene 7 años y que se llama Germán y que su estamos, ¿no? Vale. Fíjate, si antes hablábamos de los dispositivos tecnológicos y decíamos que no hay que demonizarlos, pero que tampoco son la panacea, pues lo mismo me lo puedo llevar a la medicación. Claro, yo parto de la base de que yo no soy médico, yo soy psicólogo, psicoterapeuta, por lo tanto yo no puedo medicar ni tengo conocimientos de medicación para ello, ¿no? De fármacos. ¿Fármacos sí o fármacos no? ¿Medicación sí o medicación no? Bueno, pues dependerá de cada caso. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay situaciones, hasta incluso con menores, donde el fármaco es imprescindible. Ahora, que sea imprescindible no quiere decir que sea lo único que se vaya a poner en marcha como tratamiento. Lo que para mí me parece siempre imprescindible, haya medicación o no, es que haya un trabajo con ese menor y que haya un trabajo con esa familia. Vale. Con lo cual habrá casos donde este adolescente o este niño se vaya a ver beneficiado por el fármaco, ¿vale? Porque lo que hace es reducir su ansiedad, lo que hace es que le permite gestionarse mejor, que controla los impulsos, que se concentra mejor, ¿vale? Fenomenal. Vale. Pero esto es un trampolín químico, Dani. Esto es una pastilla que tú te tomas y que químicamente aumenta los niveles de dopamina en el caso del TDAH, aumenta los niveles de serotonina en el caso de la depresión. Es decir, vale, fenomenal. Pero tiene que haber un trabajo paralelo, porque el fármaco no te enseña, el fármaco no te da recursos, el fármaco directamente es como una tirita que te calma el dolor. Esto es como si tú y yo quedamos para jugar al pádel, me doy un raquetazo en la rodilla y digo, ostras, Dani, me duele mucho la rodilla, y voy y me tomo un ibuprofeno. El ibuprofeno no es la solución. El ibuprofeno es, bueno, pues una tirita, es algo que te calma el dolor. Bueno, pues lo mismo pasa con un niño que tiene 8 años, que tiene TDAH y que está tomando metilfenidato. Que yo desde fuera no puedo decir está bien o está mal, dependerá de cada caso y también habrá que ver qué opina la familia, los miedos, las expectativas. Pero si ese fármaco es efectivo, Dani, es efectivo porque está tomando el fármaco, no porque el niño haya aprendido a regularse, a gestionarse y a concentrarse. Por lo tanto, paralelamente hay que hacer un trabajo para enseñarle esos recursos. Vale. Porque una vez que yo quito el fármaco, ¿qué ocurre? Que vuelvo a lo mismo. O sea, la finalidad es quitar el fármaco. Claro, No seguirlo de por vida. No es un caso de decir es que es para si la pastilla te la vas a tomar toda la vida. No. No. O sea, es eso, o sea, Claro. es el parche. Es el parche de decir mientras. Claro. Esto es como tú te haces un esguince, ¿vale? Y durante un tiempo el traumatólogo, el doctor te ha dicho, lleve usted muletas, o yo qué sé, o vaya usted en silla de ruedas. Y tú dices, ¿pero esto es para toda la vida? No. Y tú dices, vale, ¿hasta cuándo tengo que ir en silla de ruedas? ¿Hasta cuándo tengo que llevar muleta? Y el traumatólogo te puede dar una orientación, pero claro, te da una orientación en base a todos los pacientes que ha visto en tus circunstancias, pero tú eres único, querido. Claro. Tú eres único, con lo Claro. cual te puede decir, no, pues mínimo tienes que estar, yo qué sé, 3 semanas con muletas. Pero a lo mejor estás 2, o a lo mejor estás 1 mes y medio. ¿Por qué? Porque es que a ti nunca te ha visto, porque tú eres único. Claro. Entonces, ¿el objetivo es quitar la muleta? Sí, claro. ¿El objetivo es que yo deje de ir en silla de ruedas? Sí. ¿Cuándo? Cuando llegue.
Cuando llegue el momento en que tú te puedas poner de pie. Cuando llegue el momento en que tu hueso esté soldado. Cuando llegue el momento en que tú tengas la fuerza, la valentía y que puedas gestionar tu miedo. Es decir, ¿y eso cuándo se va a dar? No lo sé. No sé. No podemos decir, no, esto va a ser el 14 de abril a las 23:49. No lo sé. Cuando llegue, llegará. Es que sí que es cierto, o sea, en estos años al final de trabajo en centro, sí que me he topado con casos donde ha habido una medicación. Y es como de repente la fórmula mágica. Y a mí me crea ese miedo mío interno de decir, que no se confíe tanto en esto. Sí. De decir que por favor, que pues lo que estás diciendo, que haya un poquito de algo más o no se deje de hacer lo que se estaba haciendo previamente, delegando como toda la responsabilidad a ese medicamento. A la química. Efectivamente, decir, no es que ha pegado un cambio, o sea, el mensaje es ese. Es que ha pegado un cambio y es cierto. Vale, pero claro, entonces a ti también como profesional puedes caer en la de ya está. Solucionado. Se acabó. No, pero la magia se la dejamos a Copperfield. La magia no existe, Dani. No, eso no existe. Esto es una ayuda, es un trampolín, es química. Eso es. Pero ojo, que sigamos trabajando y sigamos haciendo cosas. Que viva los fármacos. Claro. Que viva los fármacos. Por supuesto que sí. No es la panacea, claro, pero tampoco es el demonio. Vamos a ser conscientes de en qué momento, en qué circunstancia, qué tipo de fármaco y durante cuánto tiempo es efectivo. Pero repito, los fármacos no educan, los fármacos no enseñan. Los que enseñamos somos las personas. Eso es. Un dispositivo tecnológico no enseña. No, es que esta aplicación es educativa. No hay aplicaciones educativas. Puede haber una persona que sea más educativa porque hay una persona que sea más negligente. Sí. Pero los que enseñamos o los que somos negligentes, maltratadores, abusadores o sobreprotectores, no son las aplicaciones ni los fármacos. Somos mamá, papá, el abuelo, el tío, los maestros, el profesor de mi extraescolar de baloncesto y la chica que viene a cuidarme cuando de vez en cuando mis padres salen a hacer. Esos cuidamos o desprotegemos, pero no son ni los fármacos ni ni nada que no sean personas. Claro. Pues vamos a la tutoría. ¿Hace mucho que te enfrentas a una tutoría? ¿Hace mucho, no? Como padre, pocas semanas. Poquito. Y de manera profesional, pues desde que dejé el cole como orientador. Claro. Bueno, pues para quien no lo sepa, la tutoría es en ese momento donde las familias acuden al centro a pues, charlar sobre avances, no avances, preocupaciones, pues un momento de compartir. Entonces, en las redes sociales de Ponte a su altura hemos lanzado que te teníamos aquí como invitado y te han dejado muchas preguntas, ¿vale? Venga, muchas, pero guay. te rescato 2. Venga. Bueno, la primera nos la han dejado escrita y yo creo que es una preocupación. La hemos tratado, ¿vale? Pero como simplemente tema aparte. Opinión sobre el TDAH, que sacan buenas notas. ¿Aconsejas adaptaciones escolares igualmente? A ver, Dani, dependerá un poco de las circunstancias de este chiquitino o chiquitina que nos comenta esta mamá o esta profe, ¿no? Va a depender mucho. Pero una vez más, hablamos del TDAH, que implica un trastorno, pero que es un trastorno crónico, por cierto, pero en muchas ocasiones los profes, las mamás, los papás, los adultos de alrededor de este menor, lo estamos haciendo tan bien que es que va bien académicamente, que es que tiene buenas relaciones sociales, que se gestiona suficientemente bien, por supuesto con nuestro apoyo, con nuestra ayuda en momentos puntuales, pero es que va bien, es decir, que no hay síntomas, es decir, que está adaptado, que es un niño suficientemente feliz, que va todo bien. Bueno, si no hay necesidad de adaptar, ¿para qué vamos a adaptar? Esto es como, no, es que yo me tomo un ibuprofeno por si acaso mañana me caigo o me duele la cabeza. Bueno, pues tómatelo si realmente te caes o te duele la cabeza, ¿no? Entonces, ya no solamente es por cómo van los estudios, sino en el resto de las facetas, el resto de áreas de su vida. Si la cosa va bien, pues no hay necesidad de estar dando muletas, ¿no? Esto es como, oye, ¿llevo una muleta? Pues hombre, ¿la necesitas? No, pero yo la llevo de adorno, la llevo por si, yo qué sé, si mañana me tuerzo el tobillo. Bueno, pues si mañana te tuerces el tobillo, la coges. Ya, pero si no hace falta, entonces, ¿no? Déjale en el armario. Vale. Y la segunda es en audio. Hola, haciendo una reflexión sobre el TDAH en mi escuela, me he dado cuenta que casi todos los alumnos con TDAH diagnosticados son chicos y realmente no puedo entender por qué, porque sí que veo ciertas actitudes en chicas
que para mí cuadran perfectamente con un TDAH. La pregunta es, ¿por qué el diagnóstico de TDAH en chicos se hace como tan fácil, por así decirlo, y en chicas cuesta más? ¿Qué diferencias son las que hay? Qué interesante. Qué buena pregunta. Súper inteligente la pregunta. Bueno, hay varios motivos. El primero de ellos es que el TDAH es más frecuente en niños que en niñas. Es decir, es una cuestión de prevalencia. Vale. Igual que la depresión es más frecuente en mujeres que en hombres, igual que determinadas dificultades de aprendizaje son más frecuentes en niños que en niñas, bueno, pues el TDAH es mucho más frecuente en varones que en mujeres. Hay un factor ahí de protección y es, como decíamos antes, que las niñas tienen un funcionamiento ejecutivo mucho más maduro y mucho más potente, lo cual esto incide mucho en el TDAH, ¿no? Si el TDAH es un problema en el funcionamiento ejecutivo y las niñas tienen una maduración más rápida, más compacta y más general del cerebro versus los varones, pues ahí nos encontramos, ¿no? Esa diferencia entre niños y niñas. Y luego, una segunda idea es que tiene que ver con los síntomas, como hemos comentado antes. El niño generalmente tiene síntomas observables, es que es muy inquieto, es que no para, es un rabo de lagartija, ¿no? Y la niña tiene síntomas internalizantes, es que no se concentra. Entonces es más fácil ver a un niño que no para que ver a una niña que está quietita, que es muy buena, que no da ningún problema, pero que está pensando en sus cosas. Claro. Es decir, que hay un problema, la primera idea que he mencionado, que es una cuestión de prevalencia, punto, y la segunda, la manifestación de los síntomas. Y luego podríamos añadir, si quieres, Dani, una tercera, que es la educación, ¿no? Y entonces, en esa manera de educar, pues bueno, nos podemos encontrar también con que bueno, pues es más fácil que digamos, uy, a este niño le pasa algo antes que a esta niña tiene TDAH, porque como está más asociado a los varones, ¿no? Totalmente. Muy bien, pues ¿ves? Superada. Listo. Y vamos de lleno al apego, ¿vale? ¿Qué tipos de apego? ¿Qué es el apego? ¿Qué es eso? Bueno, esto es complejo, ¿no? Pero cuando hablamos de apego estamos hablando de una relación especial que se produce entre el chiquitín y la mamá. Ajá. Como especie vulnerable que somos, frágiles y que somos muy dependientes desde que somos chiquititos, pues necesitamos de alguien que se haga cargo de nosotros, con sensibilidad, con empatía, que dé respuesta a las distintas necesidades que tenemos, ya no solamente a las fisiológicas, ¿no? De alimentación, de estar físicamente protegidos, sino también a nivel emocional, ¿no? Necesitamos ser vistos, necesitamos que nos traten bien, necesitamos que nos protejan, que nos vayan empoderando para que poquito a poco vayamos creciendo y vayamos consiguiendo esos pequeños hitos que nos vamos proponiendo. Y entonces, bueno, el apego es esa relación especial, ese lazo emocional invisible que se da entre el chiquitín y la mamá y que poco a poco vamos a ir ampliando al resto de los adultos, ¿no? Vale. Luego entrará en juego el papá, entrarán en juego los maestros, el resto de la familia extensa. Pero en un primer momento, evidentemente, es con la mamá. ¿Tipos de apego? Pues está el apego seguro, ¿vale? que implica una relación donde la mamá tiene la capacidad de darle esa seguridad, esa protección y esa regularidad, ¿no? Y esa presencia al chiquitín, lo cual le hace sentirse bien, se siente visto, se siente protegido, se siente importante. Vale. Y luego tenemos, lo que no es apegos seguros, son los apegos inseguros, ¿no? Que tenemos 3 tipos de apegos inseguros. En el evitativo, donde no hay una importancia del vínculo de la intimidad y de las emociones, es decir, todo eso yo como padre lo descarto y no hablo de eso. Vale. Aquí no se habla de miedo, no estés triste, deja de llorar, déjate de tonterías, ¿no? Aquí lo importante es la rectitud, la educación, el portarse bien, la apariencia. Luego está el ansioso ambivalente, que tiene que ver con una gestión bastante pobre por parte de mamá y papá del mundo de los afectos y de las emociones. Y luego está el más negligente de todos, que es el apego desorientado,
donde nos encontramos con mamás y papás que no son capaces de proteger a sus hijos, que no son capaces de empoderarles, de permitirles que se separen de ellos, que vayan creciendo con seguridad y con autonomía. Seguramente en este grupo de apego nos encontremos con papás que tienen adicciones, que tienen trastornos y psicopatología. El primer tipo de apego que he contado inseguro, el evitativo, se relaciona con el modelo autoritario, ¿no? Modelo educativo autoritario, mientras que el apego ansioso ambivalente se relaciona más con el sobreprotector. Vale. Entonces, bueno, pues esos son los 4 tipos de apego que existen, así de manera muy esquemática. ¿Cómo? O sea, vale, según lo que dices, yo creo que tengo en mente alguien inseguro, ¿vale? Con ese apego. Y que es, o sea, en mi caso es muy demandante, muy presente, necesita constantemente palabras dirigidas a esa persona. ¿Cómo modifico? ¿Cómo trabajo para dar un apego seguro, para darle una seguridad? ¿Cómo trabajo eso? O sea, porque al final yo veo que genera un estrés a esa persona, entonces que no es positivo ese estrés, ese nervio y sobre todo esa dependencia de que otra persona esté validando constantemente. ¿Cómo narices hacemos eso? Claro, te das cuenta, Dani, que aunque nuestros niños sean portadores de síntomas, de angustias, de losas, de rabietas, de problemas de conducta, de trastorno negativista desafiante, etcétera, 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 la responsabilidad es nuestra. Es decir, ¿qué puedo hacer yo como adulto si no domino el inglés? Pues chico, ir con un especialista en inglés, en una academia, contratar a un profesor particular, es decir, buscar a alguien que te enseñe ese idioma. Vale. Pues lo mismo ocurre cuando hablamos de vínculo, de apego y de emociones. Es un idioma. Entonces, un niño que lo está pasando muy mal, que está sufriendo mucho, que no sabe regularse, digo un niño como digo un adolescente, me da igual, y que no siente esa protección, que no siente esa seguridad, que no siente esa confianza por parte de sus figuras de referencia, por parte de sus adultos de referencia, sí, el problema le llega a él, claro que sí, el problema lo está sufriendo él, pero él no es la raíz. Somos los adultos los que tenemos que darle esa confianza y esa seguridad, con lo cual los que tenemos que cambiar somos nosotros. Claro. ¿Me explico? Claro. Es decir, que yo sé que muchas veces buscamos ¿qué hago para que mi hijo tenga confianza? ¿Qué hago para que mi hijo sea una persona mucho más segura? ¿Qué hago para que mi hijo no sienta vergüenza? Bueno, como decía Michael Jackson, ¿no? Man in the Mirror, ¿no? Vamos a empezar por nosotros. Vamos a empezar si mi hijo se siente inseguro, bueno, vamos a cambiar las tornas, vamos a cambiar las variables en nosotros primero para que se sienta seguro. ¿Qué es lo que estamos haciendo que le impide sentirse seguro o qué no estamos haciendo para que se sienta seguro y se sienta confiado? Claro. No, es que lo que tienes que hacer es confiar en ti mismo. No. Yo no puedo obligar a mi hijo a que confíe en sí mismo. Para que él confíe en sí mismo y tenga una sana autoestima, previamente tendré yo que confiar en él y tendré que decirle lo válido que es. Y tendré que dejar a un lado los chantajes. ¿No? Si vas a ver a la abuelita, eres buena persona. Pero si no vas a ver a la abuelita que está malita, eres muy mala persona, ¿eh? Claro. Allá tú, ¿eh? A ver qué decides. Vale, pero sí que hay veces, y esto ocurre mucho, en los centros no tienes ese apoyo familiar. O sea, lo ideal sería encontrarte con esa charla, esa tutoría, donde ocurre esto, hay una confianza plena y se puede trabajar, ¿vale? Pero cuando no existe esa situación... En casa, claro, y tú como centro, como al final tutor y responsable también de esa persona que está contigo, en mi caso 8 horas, ¿cómo puedo yo reforzar esos...? Pues mira, Dani, en primer lugar, haciendo el duelo de que lo ideal sería que su mamá y su papá... Sí, Por fenomenal, eso, pero eso es lo ideal. Entonces yo tengo que hacer el duelo como profe me encantaría poder contar con los papás de Ana, pero los papás de Ana están a 1000 cosas, no vienen a las tutorías, me dicen que sí y luego no hacen nada, y luego los papás de Ana, que no estamos aquí para juzgarlos, lo hacen como pueden. Y con sus conflictos, con sus traumas, con sus, no sé si con sus adicciones o con sus dificultades, lo hacen como pueden. Y no consiste en si quieren o no quieren, consiste en si realmente pueden. Entonces, yo tengo que hacer el duelo de que con mamá y con papá lo justo y necesario. Vale, entonces ahora entro en escena yo. Y por eso yo siempre os digo, Dani, que a los profes, que sois figuras de segunda oportunidad. Es decir, cuando mamá y papá no le han enseñado el idioma, el inglés, ¿no? o la gestión emocional, o la seguridad y la confianza, bueno, pues nos toca a nosotros.
Y, oye, que viva los profes de segunda oportunidad, porque, bueno, Totalmente. pues que, repito, que lo ideal sería que fuéramos todos los adultos de la tribu. Sí, claro, pero si no es posible, pues más vale que sea uno. Más vale que sea uno. Entonces, bueno, que os hagáis cargo de esa situación, que entendáis que Ana lo está pasando muy mal, que la situación en casa no es la mejor y que vosotros podéis aportar mucha confianza, mucha seguridad, que se puede sentir visto gracias a vosotros. Y todos los que nos están viendo y escuchando, todos tenemos recuerdos súper positivos y súper fantásticos y que nos empoderaron de profesores que confiaron en nosotros. Estuvieron ahí. Y solamente sean 2, 3, 4, 5 como mucho, ¿no? Claro. Pero profesores que estuvieron ahí y que en un momento importante de mi vida pues supieron escucharme y no me juzgaron. O sea, es que como personas, ya no digo como niños, como personas necesitamos no sentirnos juzgados, no sentirnos señalados. Sí, sí. Y eso es una necesidad. La necesidad de ser bien tratados, de los buenos tratos a la infancia, no es que esté bien, no, es que es una necesidad para tener una buena salud mental y para tener, para ser feliz y para tener recursos. Y cuando la situación es que está, hipotético, inatendido emocionalmente, o sea, es decir, tiene ese abandono emocional en casa, nosotros al final somos ese espejo y ese lugar seguro donde yo emocionalmente voy a cubrirte esas necesidades o incluso ese afecto que estás demandando. Pero tu actitud es negativa. ¿Apoyo ese afecto aunque sus actitudes sean negativas? ¿Cómo manejo esa situación? Es decir, tú me estás llamando la atención de una manera totalmente muy mala. Muy mala. Pero es la única manera que tiene de llamar su atención. Eso es. Claro, sí. tú dices, no te voy a hacer caso porque es que así no se piden las cosas. Claro. Ya, pero es que tiene 3 años. Pero No, da igual, está ya claro. es que tiene 14 años. Sí, Una de las tiene cosas más que, mecanismos. Claro, una de las cosas que yo aprendí en mi etapa como orientador, que te he comentado antes que yo no estaba con los pequeños, yo estaba con los mayores a partir de 10 años. O sea, yo estaba con los de los últimos cursos de primaria, con secundaria y bachillerato. Y lo que aprendí es que cuando la liaban, cuando se metían en peleas, cuando habían agredido, cuando habían insultado, cuando habían hecho cosas que estaban fatal de los fatales, que evidentemente nadie va a justificar. Uno, Dani, nadie necesita que le digan, oye, esto que has hecho, Dani, está muy mal. Ya lo saben. Ya lo saben. Claro. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, yo me di cuenta que me tenía que poner con ellos. Físicamente me tenía que poner con ellos. Es decir, lo típico del orientador, ¿no? La silla, la mesa y yo estaba aquí. Y me di cuenta que yo tenía que dejar mi sitio de orientador para sentarme con ellos ahí. Lo que habían hecho estaba mal. Ellos lo sabían, no hacía falta que nadie se lo dijera. Pero en segundo lugar, lo habían hecho porque era la manera inconsciente de llamar la atención, de decir, yo tengo un problema. Alguien que tiene una familia que le quiere, donde se siente visto, donde las cosas fluyen, donde hay normas, hay límites, hay cariño, hay momentos de decir, no, mira, esto no es posible. Es decir, un niño o una persona adulta que se desarrolla en un entorno suficientemente sano, no necesita ir a 150 o a 200 por la carretera. No necesita llamar tu atención, no necesita tirar el bote de agua para allá. No lo necesita. Entonces, si lo está haciendo es por algo. Por eso es muy importante que diferenciemos entre lo que el niño está haciendo, lo que el adolescente está haciendo y quién es él. Tú eres perfectamente imperfecto, tú eres digno de que yo te atienda, tú eres digno de que yo te escuche, de que tú me cuentes lo que ha pasado, cómo ha dejado de pasar, cómo estás en casa, cómo te sientes, pero esto que has hecho está mal. Y esa diferenciación no siempre va de la mano. Ya. Y volvemos otra vez a la modificación de conducta. Es que si yo estoy mirando a mi hijo que está en plena rabieta, ya solo con mirarle, ya le estoy reforzando la conducta. Que no es una paloma tu hijo, que no es una paloma. Acompáñale, lo está pasando mal. Esta es la manera más efectiva que tiene de llamar la atención. Y una vez que ya haya transitado por ese volcán emocional, ya luego hablamos con él. Oye, cariño, ¿qué te parece si la siguiente vez, en vez de hacer esto, hacemos esto otro? Pero esto es acompañar y una vez y otra vez y otra vez. Y me voy a adultos, Dani. ¿Tú crees que la persona que tiene una adicción a la heroína un día dijo, pues me apetece? ¿No? No, una persona que tiene una adicción ha caído en una adicción, sea a la heroína, sea al porno, sea a las redes sociales o sea a la comida, ha entrado en una adicción como mecanismo de supervivencia. Y esa es la estrategia más efectiva que tiene para salir a flote por el vacío emocional que tiene, el duelo que no terminó de elaborar, el miedo, el trauma, lo que sea. Eso es. Entonces, no, tú lo que tienes que hacer es dejar de consumir. Vale.
¿qué me das a cambio? Es decir, dejo de consumir, pero ¿qué muleta me das a cambio? No, fuerza de voluntad. Bueno, pues no digo que no haya gente que lo consiga solamente con fuerza de voluntad, pero que no es cuestión de que quiera, es cuestión de que pueda. Entonces, la persona que tiene una adicción a la heroína, el consumo de heroína es lo más adaptativo que tiene en sus manos. No tiene otros recursos, no le gusta estar en esta situación y se sienten tremendamente avergonzados y se sienten tremendamente culpables, ¿no? Aquí animo a todos los que nos están escuchando y viendo a ver un documental, que no sé si lo has visto, Dani, que es de Gabor Maté, que se llama The Wisdom of Trauma, ¿no? La sabiduría del trauma, que es brutal para poder entender la adicción desde una perspectiva que no la entendemos, ¿no? Me lo apunto. En fin, que son personas que lo hacen lo mejor que pueden, como todos, y que no es que quiera liarla, es que es un mecanismo de supervivencia. Y lo hacen seguramente para provocarte. No te quedes en el síntoma, quédate en lo que hay debajo del síntoma. Claro. Y como adulto el tener esa paciencia siempre, ¿eh? Pero eso es complicado. Ya, es muy complicado. Es que estamos, claro, sí, o sea, al final sí. también se está pidiendo que la otra persona está bien regulada, bien informada y que no le supone, o sea, que no le supere la situación que vive y no siempre, no siempre es ideal. Claro. Tú decías antes, qué guay, el profe de segunda oportunidad. Pero yo digo, mira, si mamá y papá no están y resulta que el profe tampoco está porque está estresado, porque está hasta arriba, mira, a mí no me cuentes tus rollos. El niño está creciendo, se está desarrollando solo. Sí. Y al final, ¿qué hace? Se vincula y se relaciona con iguales. Y los iguales no son un modelo que como especie necesitamos. Como modelo principal. Yo necesito un adulto. Pero un adulto que sea protector, que me empodere, el buen que me espejo, vea. que tenga un buen espejo. Claro, porque si no me puedo mirar en un igual. Claro. Tenga 14 años o tenga 3, me da igual. Yo necesito un adulto, pero un adulto consciente y que sea capaz de gestionarse él solo. Buen trabajo, ¿eh? Eso tenemos trabajo por delante todos, sí, ¿eh? es muy, sí. O y sea, es muy interesante, ¿no? Yo cuando hablo de estos temas pues eso, yo siempre hago mucho hincapié en ese espejo, en intentar ser la mejor versión, que es lo que quiero que vayan aprendiendo, y yo también durante estos años he hecho mucho trabajo de conciencia mío, al final, de decir qué os estoy mostrando, que yo siempre lo digo, observarles mientras tienen el juego este simbólico, donde dice, voy a hacer de profe, porque el profe que imitan es a mí, entonces me sirve para decir, ostras, qué mensaje estoy lanzando, qué actitud, qué miradas y demás. Digo, y al final en casa, cuando juegan las mamás y papás, es también en casa donde podemos verlo. Eso es. ¿Cuál es el gran mito que existe con el tema del apego? Un mito, algo que te encuentres muy común, que digan, es que esto... Es que mi niño me tiene mucho apego. No, el apego no se tiene. El apego es una manera de vincularnos, que puede ser seguro o inseguro, pero muchas veces es que me tiene mucho apego, ¿no? O yo le tengo mucho apego a él. No. Cuando tú dices me tiene mucho apego, a veces nos referimos a que me tiene mucho cariño, me tiene mucho amor, lo cual apego y amor son cosas diferentes, y a veces también nos referimos a dependencia. Es que me tiene mucho apego, es que no puede estar sin mí. Una cosa es amor, otra cosa es dependencia y otra cosa es apego. Un niño recién nacido está vinculándose, porque esto no es una cosa que venga inmediatamente, ¿no? Esto es como cuando nos conocemos, pues poquito a poco nos vamos conociendo y se va estableciendo ese vínculo, esa relación. Un niño pequeño es completamente dependiente de ti, ¿vale? Y poco a poco te va queriendo. Vale. ¿Sí? Y poco a poco tú le vas queriendo a él, que repito que esto no es inmediato. Entonces, que apego sea sinónimo de dependencia no es así, porque a medida que en el vínculo nos vamos conociendo y yo te voy acompañando a ti, llega un momento en el cual tú ya no dependes de mí, porque ya tienes recursos, ya tienes habilidades y ya eres, vamos a decir, autónomo, ya eres autosuficiente para ir haciendo las cosas, ¿no? Y hay muchos apegos, como por ejemplo es el apego desorganizado o el evitativo, el ansioso ambivalente, donde el amor no es sinónimo de apego, ¿no? Es decir, donde seguramente mamá y papá pues no quieran a sus hijos, suficientes problemas y conflictos tienen como para poder acompañarles. Con lo cual, ese es el gran mito, ¿no? Entender el apego como sinónimo de amor o dependencia. Pues ya está, nos queda la ley. Vamos a la ley. Venga. ¿Qué le pasa? Tan, tan, tan. Vale, a la ley pasa, que es al final la ley educativa ponte a su altura, o sea, una ley totalmente inventada
y cada invitado... Pero con muy buena intención. Eso es. Están saliendo puntos bastante importantes. Así que nos tienes que dejar el tuyo. ¿Cuál tendría que estar sí o sí? Pues se me ocurrirían muchas cosas, Dani, pero yo me quedaría con mirarles incondicionalmente. Que no... Es muy fácil, ¿no? Caer en el error de... Es que fíjate lo que han hecho. Es que me está provocando. Es que no le puedo permitir que empuje a su compañero. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que le permitas empujar a su compañero o que le permitas agredir o decir o hacer una cosa que está mal. No. Pero una cosa es lo que hace y otra cosa es quién soy. Yo puedo llorar, pero nadie tiene el derecho a decirme que yo soy un llorón. Claro. Porque una cosa es que yo llore en un momento puntual, aunque llore todos los días, y otra cosa es que me conviertan en una personalidad llorica. Entonces, mirarles incondicionalmente implica que no haya condicionantes, que no haya chantajes, que no haya amenazas. Y que una cosa es lo que tú has hecho, que te tendrás que hacer cargo, y yo te voy a ayudar a que te hagas cargo, ¿vale? Y ahora vemos cómo podemos reparar este daño. Le has roto el dibujo a una compañera, que le has empujado, que me has dicho una cosa a mí que ha sido muy, muy fea. Una cosa es lo que tú haces y otra cosa es quién eres tú. Entonces yo tengo que proteger y tengo que salvaguardar siempre quién eres tú. Porque si entro en la confusión de conducta y persona, y claro, con todas las etiquetas que les ponemos a nuestros niños, pues al final este es el tonto, este es el vago, este es el imbécil, este es el egoísta, este es el mentiroso, este es el hiperactivo, ¿no? Y entonces al final son etiquetas que ellos van recogiendo, y esto es la teoría de la profecía autocumplida. Como soy un mentiroso, miento. Y como miento, soy mentiroso. Entonces cerramos el círculo, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, mirada incondicional. Muy bueno. Y de todo lo que hemos hablado, estas son las últimas 2 preguntas ya que le hacemos a todos. Venga. ¿Qué mensaje destacarías de toda la entrevista? Y mira que son 3 temas que no tienen que ver entre sí, pero diferentes. Bueno, sí, pero es verdad que tienen mucho que ver, aunque aparentemente no. Yo me quedaría con el mensaje de que es más importante que dediquemos tiempo a estar con nuestros niños, a mirarles a los ojos, a conectar con ellos, a estar presentes. Pero estar presentes no solamente de cuerpo, sino también de alma, ¿no? De espíritu, de conexión emocional, antes que tratar de recordar lo que había dicho Alberto Soler de cuáles eran las fases, ¿no? Es decir, que bueno, las redes están ahí y bueno, pues hay cosas con más criterio, otras con menos criterio, unas más científicas, otras menos científicas, unas con las que conectamos más y otras menos. Pero esto es un apoyo, y esto, como yo digo, ¿no? Muchas veces esto es una provocación o esto son ideas que lanzamos que seguramente ni te sirvan, pero bueno, están ahí, ¿no? Pero que es más importante que te escuches a ti, que conectes con tu hijo, que trates con tu hijo, con tu alumno, ¿no? Pero que trates de hacer lo que tú creas que es lo mejor. Porque a veces las mamás y los papás hacen cosas porque se las han escuchado a fulanito, a menganito, porque las he dicho yo, y al final es que eso no tiene ningún sentido. O sea, si lo que tú crees es que esto no hay que decirlo o esto hay que hacerlo, pues haz lo que tú consideres, que eso es mucho más importante. Que si nos centramos mucho en la etiqueta, no es que como tiene TDAH, te pierdes a tu hijo. Y tu hijo es mucho más que un TDAH. Eso es. Mucho más. Qué bien. ¿Y dónde pueden encontrarte? Para las pocas personas, yo creo, que no te conozcan. No, hombre, habrá muchísima gente que no me conozca. Bueno, pues yo estoy en redes sociales como Rafa Guerrero Psicólogo y bueno, pues en mi página web rafaguerrero.com, pues bueno, ahí también tienen artículos que he ido escribiendo, también está mi podcast, cursos online que también hago y bueno. Y todos los libros. Y todos los libros, y cuentos, sí, efectivamente. De me olvidaba que en mi página web también están los libros. Está de todo por ahí. Pues un placer y nuevamente gracias porque a mí me ha servido el quitarme ciertos miedos y sobre todo también yo creo ciertas ideas que tenía como muy marcadas de qué era qué. Y qué hay que hacer en estos... O sea, el manual. Claro. Yo creo romper con el manual No de, existe... tiene esto porque está haciendo esto, entonces voy a hacer esto. Claro. Como el es que tenemos mucho miedo, Dani. Sí. Entonces, yo entiendo que muchas veces las mamás, los papás, los profes, ¿no? Rafa, dime cuánto tiempo puede pasar mi hijo con la tablet. Dime qué... Y entonces tenemos tanta ansiedad y tanto miedo... No, es que no hay un tiempo ideal. Que solo estás volcando ese miedo al pequeño. Efectivamente. Entonces, bueno, es tratar de conocerte, tratar de hacer ese ejercicio personal, ¿no? Que tú decías, saber cuáles son tus limitaciones, qué es lo que a ti se te da bien. A mí no se me da bien pintar, bueno, pues tengo otras bondades. Pero ya está. Y hacer tu camino, hacer tu crianza, tu educación tuya. Porque es tuya, este es tu proyecto. Estamos llamados a acompañar a nuestros alumnos y estamos llamados a acompañar a estos chiquitines que tenemos en casa, 1, 3, 5 u 8, los que sean.
bueno, pues vamos a disfrutarlo. Muy bien. Pues ahora enseñar la obra de arte. Bueno, eso de obra de arte vamos a dejarlo para otro momento. La enseño a cámara, ¿no? Eso es. A ver, no me pinte. Bueno, pues esto es lo que he pintado. Y bueno, pues escuchando el cuento, ¿no, Dani? Pues esos miedos que sentimos todos, que son completamente normales y que hay que escucharlos, ¿no? Y bueno, pues que nos paralizan, nos hacen no saber por dónde tirar, ¿no? Que de repente baja la niebla y no sabemos qué hacer, por dónde tirar. Y que bueno, que estás, bueno, pues una vez que ya hemos pasado la parte más chunga, ¿no? Y ya bajamos, ¿no? de la montaña, bueno, pues ahí vamos con nuestra mochila de exploradores y, como decía Machado, ¿no? Caminante en el camino se hace camino al andar. Y que el futuro, bueno, pues que es incierto y que seguramente no sabemos qué nos va a deparar el año que viene o cuando nuestros hijos sean adolescentes, pero sobre todo con esa mochila llena de recursos, con esa bueno, ilusión de ir dándole esas bueno, ese acompañamiento y lo que necesiten nuestros niños, pero saber que siempre va a haber interrogantes, a veces más, a veces menos. A veces seremos más proactivos y otras veces seremos más bueno, estaremos más atemorizados, pero que tenemos que tirar para adelante muchas veces, hasta incluso mirando para atrás siempre. ¿Sí? Con nuestros miedos, nuestros traumas y nuestras dificultades. Pues yo he intentado representarte, encima es que siempre me salen así los que os voy entregando, siempre, porque yo para mí la educación es cuando veo todo oscuro, siempre como los puntos de luz de pues esas esperanzas, y del cuento he querido representar pues ese bosque que le está llamando con las lucecillas de, al final, las voces esas chiquitillas de preocupaciones, de confianza, de todas las, final, todas las cosillas que podemos aportarles y trabajar mano a mano con ellos. Y ojalá que con todas las familias también que nos acompañen, que al final lo que les digo siempre a mis familias, que somos un barco y estamos todos montados intentando ir al mismo puerto, y si nos remamos en la misma dirección, mal asunto. Imposible, nos perdemos. Oye, qué bonito tu mensaje y cómo pintas. Esto para ti. Eres un artista. Hay más práctica, aquí hay más práctica. No, eso seguro. Eso seguro. Y a vosotros, pues gracias por estar, gracias por compartir y por apoyar, y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Hasta luego. Qué inmensa suerte haber podido contar con la presencia de Rafa en este episodio. Hemos tocado 3 temas: las pantallas, el TDAH y el apego. De las pantallas me quedo precisamente con que lo más importante es aprender a utilizarlas de una manera equilibrada. Que eso de abandonarlas por completo y esa abstinencia total es algo imposible. Imposible, totalmente imposible, porque al final hay un entorno que nos rodea y que puede estar, pero si enseñamos a utilizarlas de manera equilibrada, vamos a encontrar el buen uso. Y es que al final, bajo mi punto de vista, hay muchas más cosas buenas que podemos sacar de todo el mundo digital que negativas. Y es que las negativas al final también están en cualquier otro aspecto de la vida. Y que lo más importante al final son las conexiones personales. Pero las personales de verdad, las que hacemos cuando apagamos esa pantalla. Del TDAH he aprendido que hay que hacer caso a esos síntomas, sí, pero que hay que ir a la raíz de dónde están, qué está pasando, cómo es el ambiente de casa, qué se está haciendo a nivel de escuela, cuáles son sus vivencias, que al final la raíz para luego poder ir construyendo e ir avanzando. He mejorado mi concepto o mi idea sobre ese uso de fármacos, pero sí que es importante recalcar que el fármaco no es para siempre y que tiene que ir asociado a unas estrategias, porque el fármaco llegará al punto ese, el que se irá, y lo que va a prevalecer va a ser toda esa enseñanza que ha ido asociada y acompañada. Prestar mucha atención a niños y a niñas, que existe una diferencia en cuanto a síntomas observables y síntomas no observables, y que eso también es bastante importante. Y con respecto al apego, me quedo sin duda con que los profes somos esa segunda oportunidad. Qué bonito mensaje lo de la segunda oportunidad, porque profes que estáis viendo esto sabéis que muchas veces nos convertimos en la segunda oportunidad y quizás la única. Entonces es importante tenerla presente, es importante esa mirada incondicional que destaca Rafa, y es importante también nosotros cuidarnos para poder ofrecer nuestra mejor versión y ser el mejor espejo posible el que podamos crear.
Así que gracias por estar, gracias por acompañar y gracias por apoyar. Y que nos vemos en el próximo episodio. Chao.